Bueno, una vez finalizado el estudio de los espacios vectoriales, habrán observado que bajo este título hay muchos conceptos. El título espacios vectoriales es como la punta de un iceberg que uno ve, pero debajo de él hay muchos conceptos y sus relaciones. Entonces los invito, a modo de repaso, de hacer un recorrido por estos conceptos y sus relaciones. Comenzamos. Definición de espacios vectoriales. Para tener un espacio vectorial necesitamos tener un cuerpo y un conjunto no vacío. En ese conjunto no vacío vamos a definir dos operaciones, una interna y otra externa, que cumplen con 8 propiedades. Una vez que tenemos todo esto, decimos que tenemos un espacio vectorial. A los elementos del espacio vectorial los denominamos vectores y a los del cuerpo escalares. También definimos subespacios, y subespacios era un subconjunto incluido en un espacio vectorial que, si lo miro a él solo, él es en sí mismo un espacio vectorial, pero con las mismas operaciones definidas en el espacio vectorial. Muy bien, nos detenemos un poquito en el tema de los vectores. Con los vectores pudimos hacer combinaciones lineales, ¿recuerdan? Las combinaciones lineales de vectores, y si a una combinación lineal de vectores le igualamos al vector 0, vamos a poder distinguir entre los vectores linealmente dependientes y los vectores linealmente independientes. Cuando un conjunto de vectores es linealmente dependientes, cuando en esta igualdad alguno de los escalares puede ser distinto de 0. En cambio, si esa igualdad es válida pura y exclusivamente con todos los escalares iguales a 0, vamos a decir que este conjunto de vectores es linealmente independiente. También con las combinaciones lineales pudimos generar espacios vectoriales y surgieron así los conceptos de generador y de subespacio generado. Ahora bien, si unimos los dos conceptos, generador y vectores linealmente independientes, obtenemos el concepto de base. Entonces, base es un conjunto de generador linealmente independientes. Se demostró que todo espacio vectorial, para todo espacio vectorial, todas las bases tienen exactamente la misma cantidad de vectores. A esa cantidad de vectores lo llamamos la dimensión del espacio vectorial. Ahora, si en una base tenemos en cuenta el orden, entonces en vez de un conjunto es una sucesión de vectores, en donde el orden importa, lo que vamos a tener es una base ordenada. Teniendo una base ordenada, para cada vector se le puede definir sus coordenadas, que las podemos expresar de manera vectorial o de manera matricial. Surge el incógnito, ¿qué pasa si cambio la base? Muy bien, surgió la matriz cambio de base, y con la matriz cambio de base, mediante la multiplicación matricial, podemos cambiar de una base a la otra y saber cuáles son sus coordenadas. Nos detenemos ahora un poquito en los subespacios. Demostramos que para hacer un subespacio, sabíamos que para hacer un subespacio tienen que ser un espacio vectorial en sí mismo. Entonces deberíamos demostrar las dos operaciones y las 8 propiedades. Pero este teorema nos asegura que con tomar dos vectores dentro del subconjunto, sumarlos y que el resultado pertenezca al conjunto, tomar un escalar y un vector del conjunto, multiplicarlos y que pertenezca al conjunto, si esto vale para todos los vectores y todos los escalares, es suficiente. Con eso vamos a tener un subespacio vectorial. No es necesario probar las 8 propiedades. Entonces, con que la suma y producto por escalar pertenezcan al conjunto, vamos a decir que ese conjunto es un subespacio. Eso fue un teorema. Ahora bien, los subespacios son subconjuntos, y a los subconjuntos uno puede hacer suma e intersección de subconjuntos. Y surgió la incógnita, ¿no? La pregunta, si yo sumo dos subespacios o hago la intersección de dos subespacios, el resultado, ¿qué dará? Y la respuesta fueron teoremas que se demostraron: la suma de dos subespacios es un subespacio, la intersección de dos subespacios es un subespacio.
Y en cada uno de estos casos analizamos qué pasó con los generadores, qué pasaba con las bases y qué pasaba con las dimensiones. Y en dimensiones me detengo un momentito para hacerles recordar que se demostró el teorema de las dimensiones. De todas las sumas, nos detuvimos en aquellas sumas que son suma directa. La notación fue esta, dimos la definición y demostramos un teorema, que una suma es directa si solo si la intersección de esos subespacios es el vector nulo. Para finalizar, el concepto de subespacios complementarios, dos subespacios son complementarios cuando su suma es directa y la suma da por resultado el espacio vectorial total. Muy bien, espero que este recorrido rápido del tema espacios vectoriales les haya sido de utilidad.